Capítulo 5. Coaching de masas. El dinero son números y los números nunca terminan. Si hace falta el dinero para ser feliz, tu búsqueda de felicidad nunca terminará. Bob Marley. El coaching es como esas franquicias y restaurantes que se presentan como si fueran una casa, fundada en 1870, y tratan de reproducir en su interior un ambiente vetusto y artesanal. Lo cierto es que finalmente no deja de ser un producto de imitación adaptado a una época en búsqueda de raíces y esencias. Todo es un envoltorio prefabricado donde se incuba la precariedad laboral y se sirve comida ciclada. Con la apariencia, tratan de venderse como algo enraizado en una tradición que no ha nacido ayer y que cuenta con una historia, con un pasado, usado, a modo de credencial. Podríamos afirmar que la industria del coaching también se patrocina como una práctica cosida a la historia, reivindicando el método de la mayéutica para desvelar el espíritu y el conocimiento que anida en la persona, el origen del saber. La mayéutica es una especie de partera del saber, una técnica de aprendizaje basada en un método inductivo. Una persona interroga a otra para sacar a la luz un conocimiento que ya existe de forma latente en su interior. El que pregunta, nuestro coach, hace las veces de forceps, pero no enseña nada nuevo, se limita a facilitar que salga el conocimiento que está dentro de uno mismo, pero que precisa de ayuda para salir afuera. Las técnicas de gestión de uno mismo omiten que, no tenemos la potestad absoluta de amoldar según nuestra conveniencia las cosas exteriores a nosotros, Spinoza. No tienen nada de malo algunos de los resortes sobre los cuales se apoya el coaching, la crítica viene en la forma concreta de articular esas condiciones generales, son conceptos en disputa por la orientación de su sentido y significado. Si nos fijamos en muchos panfletos y carteles de los años 60 o del 77 italiano, podríamos cambiar la palabra comunismo por factor humano, iniciativa emprendedora, y demás léxico del New Management, y obtendremos un eslogan propio de una revista de recursos humanos. En su conocido y hermoso monólogo, Qualcuno era comunista, Giorgio Gaber explica cómo la terapia colectiva ante los males cotidianos y la búsqueda de otra vida era ser comunista. Dos personas en una, por un lado la fatiga diaria, por el otro la esperanza y la mirada puesta en levantar el vuelo y cambiar verdaderamente la vida. El sueño se ha contraído, dos miserias en un solo cuerpo. Esa potencia por desplegar la libertad del alma es lo que pretende absorber la industria de la motivación y la gestión empresarial de uno mismo, el deseo por vivir mejor y encontrar el rastro de las soluciones. La industria de la motivación adopta el mismo ingrediente que impulsa a un grupo humano a la búsqueda de fines compartidos, pero sobre la base de la competitividad y el telas del éxito. Se reinterpreta el diseño social y laboral en su conjunto, presentando un desierto de precariedad, competencia e incertidumbre como una oportunidad para mejorar tu desarrollo personal y capturar las oportunidades que te ofrece el mercado. Durante las huelgas salvajes y masivas de la Fiat en Turín en 1973, los jóvenes obreros que se sublevaron acabaron tomando la fábrica y colgaron tras las rejas un letrero que rezaba "Aquí mandamos nosotros". Hoy, ese deseo de liberación y emancipación es capturado y expresado a través de Aikie cuando nos invita a entrar en la República Independiente de mi casa. El eslogan tiene su gracia. Aikie desplaza el trabajo al consumidor y hace del do-it-yourself un ahorro de trabajo por parte de la empresa, para que se lo coma el cliente viviéndolo como una experiencia de consumo, como un hobby. Es el calcetín del revés, el deseo de liberación del trabajo, de ese comunismo del aquí y ahora, que hoy sirve de harina para el discurso de la contrarrevolución capitalista. Si el coaching solo fuera una simple adaptación licuada de la mayéutica, habría que parar aquí y no tendría sentido dedicarle más tiempo, ni estaríamos hablando de una industria. Me interesa más que la técnica del coaching en sí, el sentido y la función que ocupa en la sociedad contemporánea, en tanto en cuanto ayuda a comprender ciertos contornos del carácter de la época. No se trata de su metodología, o de hacer una crítica a la mayéutica, la existencia de gente que ha llegado a conclusiones gracias a otra persona que le sirve de ayuda no tiene nada de relevante, somos seres sociales y gracias a contar con segundas opiniones, con ayuda y visiones distintas, afinamos nuestras posturas y conocimiento. La capacidad antropológica de resolver algo porque otra gente te abre una ventana desconocida con una pregunta no explica mucho. Suele señalarse que no se debe generalizar, que no es blanco o negro y que no todo el mundo del coaching es una estafa, y que existen numerosos ejemplos de gente a la que le ha ayudado mucho en su vida personal y profesional. No busco diseccionar caso por caso, prefiero interrogar al propio marco de partida conectándolo con su impacto en las relaciones sociales y salir de una discusión que, creo, no aporta mucho. La ecología define aquellos procesos, interacciones y evoluciones que unos seres vivos comparten dentro de un ecosistema. Hilar las costuras de ese ecosistema en el que vivimos puede ayudarnos a buscar algunas de las razones por las cuales hoy cobra sentido el coaching. Existen infinidad de libros y manuales de coaching, de motivación personal y técnicas de autoayuda mezcladas con un rollo New Age y capitalismo zen de lo más variado. Como en los libros de vapor, puedes elegir tu propia aventura, el catálogo de métodos y aplicaciones es enorme. Tienes coaching con caballos para potenciar tu creatividad, coaching para el mundo financiero, para tus relaciones de pareja, el ámbito personal, para actores y actrices, coaching sexual, para emprendedores,
para el trabajo, o coaching espiritual. En el metro y en estaciones de tren o aeropuertos, suele abundar la publicidad relacionada con los recursos humanos, la búsqueda de empleo y su consecuente afán de éxito. Es bastante común apelar a inspiradoras frases de los grandes nombres de la historia para favorecer la motivación. Lo que menos importa es el contexto y el sentido en el que esas mismas frases fueron formuladas. Lo interesante para la industria es tomar la parte por un todo, dentro de un régimen de sentido que lo convierte en espíritu de empresa y lo traslada a cada individuo. Cualquier hazaña, cualquier reflexión, sueño, visión, aforismo o apotegma es fácilmente reciclable en el lenguaje que proyecta un envoltorio de cambio e incluso de transgresión, pero anclado en la obediencia. Conecta con un espíritu de militancia política pero aplicado a la empresa mundo, donde perfectamente podría aparecer Ho Chi Minh recordándote que, podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la sonrisa habrás conocido la auténtica derrota. Las frases históricas o los lemas que empujan a tomar decisiones se asemejan a eso que Laclau vino a llamar significante flotante, es decir, el sentido del contenido no es estático y está sujeto a la disputa por definir cómo y desde dónde se nombra su sentido. Si no te recuerdan, no importa lo bueno que seas, es la frase que cuelga de los escaparates asociada a Julio César, porque, a diferencia de Pompeyo, se preocupó bastante de contar sus conquistas en tierras galas. Me recuerda el principio de la película de Gladiator cuando, antes de enfrentarse a los guerreros germánicos, hubo batallas como la del bosque de Teutoburgo, donde se pasaron a cuchillo a 3 legiones romanas. Russell Crowe anima a sus tropas diciendo: hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. El problema no son las emociones a las que la ecología del coaching apela, pues no hay sociedad sin pasiones. El problema surge cuando el modo de ordenar las emociones y ser feliz se torna obligado y funcional al contexto laboral ultracompetitivo, y se anula otras formas de filtrar el campo sentimental humano. Las personas alegres trabajan más, y trabajar más hoy quiere decir poner un especial énfasis en el trato de las relaciones sociales, emocionales y comunicativas. Alegría y economía van de la mano desde el mismo momento en el que la economía demanda una adhesión propia de groupies, al tiempo que mina y socava las bases que permiten la producción de alegría. Históricamente el trabajo, la penuria y la imposición iban de la mano, se asumían por ambas partes, y los industriales no dudaban en mostrar su desprecio a los obreros. En la era del optimismo forzado, la pobreza y la precariedad se superan y solucionan, dicen, siendo positivos. Soluciones subjetivas puramente individuales a problemas estructurales, donde poco importa que no resuelvan el problema, importa que concibamos que así puede resolverse. Un bálsamo que desplaza temporalmente la incertidumbre, un placebo que amilana los humores del pueblo, en definitiva, un dispositivo de control social, un deseo capado y replegado en el yo, que modula y encarcela las pasiones alegres. La ecología del coaching es una forma refinada de dominación política en la explotación económica, que además produce un escenario nuevo. El coaching es ante todo un dispositivo de control político sobre la fuerza de trabajo. Para subsistir a este aluvión de cambios económicos y sociales son vitales una gestión inteligente y una cooperación entre individuos emocionalmente inteligentes, competentes y capaces de ser proactivos. Así se presenta un posgrado de la Universitat de Barcelona sobre coaching en el entorno laboral, una buena síntesis del conjunto de mutaciones vitales que se han ido gestando en las últimas décadas. Partimos de una filosofía económica muy concreta, la desigualdad como motor de la economía, la desigualdad como filosofía. Pero el coaching no tanto o no solo como práctica individual, sino sobre todo como malla cultural también es un intento de separar la política de la economía para centrarse en tu desarrollo personal, que nada tiene que ver con un contexto, con una realidad más amplia que te afecta. No hay conflicto, el único problema está en tu capacidad para superar los obstáculos que te impiden conseguir los objetivos que deseas, que te has propuesto. Ama lo que haces es el lema de una escuela de negocios, EADA, que, en su video colgado en YouTube, la experiencia Executive MBA, despierta toda una orgía entusiasta de la motivación y la producción del individuo aventurero y comercial. Todo depende de ti, todo está en tus manos. Éxito, futuro, sueños, prepararte, miedo, riesgo y esfuerzo, todo aderezado por escenarios montaña, surf, carretera dotados de una sensación de amplitud, oceaneidad, decisión y velocidad. Es una épica empresarial cuasi obsesiva cuya pulsión cínica parece tratar de decirnos: da todo igual, aprovecha, no mires atrás. Incluso se incorpora el factor ético-social en la ecuación. Éxito sin integridad no significa nada, nos dice el Man of Today de Boss Battle, aunque lo que no significa nada es la frase misma. Es Patrick Bateman en la película American Psycho, ese yuppie millonario que humilla a un vagabundo recriminándole que busque trabajo. Es Lou Bloom en Nightcrawler, ese buscavidas que roba cobre pero piensa y actúa como un yuppie. Es Ryan Brinkman en Up in the Air, capaz de convertir el despido en una oportunidad. Es el rey del inmueble y Caroline en American Beauty, o quienes encarnan la pulsión ideológica del triunfador aunque fracasen como Caroline, del hombre nuevo bajo la razón. Neoliberal.
Tras un discurso endulzado de buenas palabras, sueños deseados y pensamiento positivo, se levanta una jaula ideológica asfixiante que percibe en el otro o bien una relación tóxica de la que alejarse para no verse contaminado, o bien una relación sana que te impulsa a perseguir tus objetivos. El campo de lo que existe, lo que es bueno y lo que es posible y su reverso se ve redefinido bajo la luz de una nueva forma de ejercer el poder sobre el cuerpo y la mente colectiva e individual. Se busca eliminar la dimensión política del conflicto y el desacuerdo. El único conflicto que hay es el que tienes contigo mismo. Se promociona la cultura de la aversión al conflicto al asociarlo a la negatividad, porque el desacuerdo introduce malas vibraciones que entorpecen tu camino. Esta lógica del individualismo posesivo pensada en círculos académicos, aplicada luego en el ámbito laboral e inoculado después como sentido de época, busca configurar un nuevo paradigma ideológico ante la exigencia encarnizada de la competitividad. Trata de moldear la plastilina humana en una dirección concreta para que asuma la cualificación requerida y los papeles que debe desempeñar. La obligación de ser feliz, de gozar y de vivir experiencias se convierte en el faro que normaliza e impulsa la desigualdad social. La libertad se convierte de este modo en sinónimo de una forma concreta y particular de entender la felicidad, que si no se alcanza se deberá a la toma individual de decisiones incorrectas. En definitiva, se trata de diagnosticar cómo se construye el deseo en torno a lo que las nuevas reglas de poder necesitan. Ante un modelo laboral precario, la solución a los problemas pasa, se afirma, por convertir a los problemas en la fuente de la solución. Dando por hecho que lo que produce el malestar no puede cuestionarse ni cambiarse, es mejor cuestionarte porque eso te produce malestar y tratar de modificar tu actitud. Cuando hablan de adaptarse a la realidad quieren decir adaptarse a las necesidades que demanda la sociedad. Cuando nombran a la sociedad se refieren al mercado, cuando dicen mercado hablan de los intereses de los inversores. El mercado es así un axioma, una verdad articulada como incuestionable por la sociedad, tal y como lo fueron las leyes sagradas, los dioses y los reyes absolutos. Defender la democracia es, entonces, defender la sociedad contra el oscurantismo, contra todo aquel y toda relación social que pretenda elevarse por encima de ella, que intente sublevarse contra el demos o pueblo e instaurar una tiranía. No es mi intención lanzar una diatriba contra la felicidad, sino criticar una particular forma de felicidad que solo se interesa por incentivar su expresión pero que se desentiende de las causas que facilitan la felicidad. Robespierre apostaba por otra lectura de la felicidad, una que garantizara como primera ley el derecho a la existencia, y nos recuerda que, la fuente del orden es la justicia, porque, la garantía más segura de la tranquilidad pública es la felicidad de los ciudadanos. El fenómeno que representan un Macron o un Macri es la nueva política neoliberal, el espíritu de los recursos humanos elevado a dirigente político, que traslada las prácticas de la gestión empresarial a la arena política y reduce la resolución de los problemas políticos a una cuestión de actitud positiva, en donde el presidente del gobierno hace las veces de coach de la sociedad. El problema, entonces, no son las causas de los problemas, el problema es que no estás afrontando de forma adecuada el reto que tienes delante. No te preocupes en cambiar las cosas, es mejor que cambies tu actitud ante las cosas. De este modo se entiende que se tache de venganza la denuncia de la desigualdad, al mismo tiempo que se llame justicia a no poner en duda las razones que producen la desigualdad. Así se entiende que para tener un país feliz hace falta un presidente feliz. Este enfoque, que pretende convertir la política en una sesión de coaching, amputa lo humano. Opera como dictan los eslóganes de la industria de la motivación, todo depende de ti, si no puedes cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, solo tus miedos te lo impiden, no te preguntes por qué te pasa algo, sino para qué te sirve. Reducir la política a una mera técnica homeopática guiada por postulados tipo, existen ideas buenas e ideas malas, es, por defecto, una política que se pliega a los intereses de quienes más poder ejercen. Este discurso pivota sobre la idea del triunfador que todos debemos perseguir, su triunfo, es la prueba empírica de que todas las personas pueden triunfar como él lo ha hecho. Ahora bien, el problema reside en que no todos pueden o quieran llegar a triunfar y no puede construirse un país con millones de triunfadores. Es una realidad que no puede democratizarse. Ya la propia palabra, triunfar, impide esa expansión horizontal, y según la Universidad de Berkeley, el prototipo de triunfador se caracteriza por ser hombre, blanco y con alto poder adquisitivo. En España ya advirtió el FMI en 2014 que se estaba produciendo lo que se llama, el fenómeno del Gran Gatsby, es decir, que se estanca toda movilidad social, que quien nace pobre morirá pobre. En el Reino Unido, la ministra de Educación ha tenido que reconocer que vale más ser rico y mediocre que pobre y brillante. Entonces, dado que no puede aplicarse como un modelo social viable, lo que se pretende es un ejercicio ideológico doble. Por una parte, la culpa recae individualmente sobre quien no triunfa, y, al mismo tiempo, se llega al consenso de que, aun siendo malo lo existente, es el mejor modelo que hay y que puede haber. Por otro lado, se incentiva un ultrasubjetivismo propio de la escuela de la praxeología, en el que el triunfador hace de guía cultural y prócer socioeconómico que emular. Todos debemos comportarnos y seguir los pasos de los triunfadores permitiendo que se instale la idea de que no todos podrán pero sí puede cualquiera, aunque esto tampoco sea cierto.
¿Qué ocurre con todas las personas, la mayoría, que no triunfan? ¿Qué hacemos con los parados de larga duración y con todas las mujeres que encadenan sus vidas a los cuidados? La hegemonía no es siempre sinónimo de mayoría cuantitativa, la fuerza de la ideología está en crear puntos de partida y posicionamientos ante la vida, que despliegan a su vez toda una telaraña de recursos, terapias, imaginarios y proyecciones ideales de futuro. Por lo menos 1 de cada 3 personas padece de soledad en los países occidentales, una verdadera epidemia que incrementa la mortalidad hasta en un 26%. Al igual que el paro y la precariedad, esta pandemia se ha convertido en una oportunidad de negocio y proliferan empresas que ofrecen servicios relacionales y emocionales. Ya conocíamos de la venta en Japón de almohadas con formas peculiares de mujer arrodillada, vestida de minifalda, para que el hombre apoye su cabeza, o de torsos varoniles para que ellas se abracen, pero ahora irrumpe con fuerza el servicio Ikemeso, hombres guapos que las mujeres niponas utilizan para llorar y desahogarse por el estrés generado en el trabajo. También puedes sumarte a la última técnica de relajación y hacer el capullo literalmente envuelto en una sábana. La afasia social como efecto de la obsesión por gustar, por valer, por ser empleable. ¿Recuerdas esa frase popular que decía, cómprate un amigo? Ahora se hace realidad. Existen varias plataformas donde quien no tenga amigos, se sienta solo, o simplemente en ausencia de tiempo para tejer relaciones prefiera acelerar el farragoso trámite de la amistad y atajar directamente por la vía de su compra. En portales web como Rent a Friend, se expone los distintos perfiles acompañados de sus descripciones, aficiones, hobbies e intereses. El sistema funciona de modo parecido al resto de plataformas colaborativas. Si no tienes con quién quedar, charlar o irte de fiesta, puedes contratar la amistad de alguien por horas. Normalizar la mercantilización de la amistad, hacerla susceptible de contrato, quizás sea derribar la última barrera que aún quedaba fuera de las relaciones de compra-venta. Contra este disolvente de la política que busca evitar discutir y remover las razones sobre por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo podemos buscar alternativas colectivas, solo hay un antídoto, el mismo que sirve para paliar la soledad, la pulsión servil y el cinismo, la política que democratiza la democracia. El antídoto a la soledad y al odio no son los libros de autoayuda, ni la industria de la motivación, el coaching, o el repliegue identitario. El mejor remedio contra la pobreza, la injusticia, el fanatismo y la soledad es el encuentro colectivo, la política. La política irrumpe cuando irrumpen los que no podían hacerlo. La política desobedece al orden pensado para excluir a la política, esto es, el orden que pretende excluir a los nadie y los cualquiera de la decisión colectiva. La sociedad en movimiento genera nuevas formas de ser y de relacionarse, que a su vez alteran las relaciones de poder y las conductas. En el debate y la mutua vinculación, el encuentro colectivo puede dejar atrás el aislamiento al que nos confina la industria de la motivación. Esto no tiene que ver con soluciones basadas en un cambio de mentalidad, propiciado por una terapia de anticapitalismo New Age, sino con buscar la forma de alterar las relaciones de poder que asumimos con normalidad dentro del campo de lo real. No es la primera vez que aparece el pensamiento positivo, aunque ahora se haya convertido en algo más parecido al sentido común. En EU, la Gran Depresión de los años 30 es también la época dorada de Hollywood, de entonces data el éxito de Walt Disney con Mickey Mouse y la proliferación de libros de autoayuda, dado que, tal y como explica Josep Fontana, querían leer libros que les ayudasen a ser felices. Esto nos indica una cualidad humana en tiempos adversos, la necesidad de salir adelante, de imaginar un futuro mejor, de búsqueda de alguna certeza en definitiva, algo a lo que agarrarse. En nuestros tiempos precarios y conectados, tras una sensación de quiebre de época, el narcisismo del sujeto empresa se presenta como una coraza que ayuda a suplir la falta de visión futura generando autoconfianza, de modo similar a lo que siente aquel que ejerce una autoridad, eres tu propio jefe. Be the Revolution of You, Nike. La crítica al pensamiento positivo no debe leerse como una oda a la tristeza, sino como la reivindicación de la complejidad humana. La motivación se vuelve fundamental cuando el trabajo toma la forma de la política, no al revés. Max Weber entendía que, la política estriba en una prolongada y ardua lucha contra tenaces resistencias, para lo cual hay que, armarse de la fuerza de voluntad que permita soportar la destrucción de todas las esperanzas. Solo quien ante todo esto es capaz de, oponer un sin embargo, puede decirse que tiene, vocación para la política. La motivación no es rechazable en sí misma, lo es un entorno que busca descontextualizar la realidad social, pero de ningún modo debe regalarse a la autoayuda esa dimensión humana, sin la cual, por ejemplo, hubiese sido impensable la Revolución cubana. Sin estar motivados, a ver quién cree que pueden hacer la revolución 3 gatos bebiendo su propia orina y chupando caña de azúcar medio perdidos por Sierra Maestra. No se trata de repetirse a uno mismo en abstracto, nunca rendirse, sino en determinar el contexto donde cobra sentido, aquello por lo que luchas. José Carlos Mariátegui, en un artículo publicado en 1925 bajo el título, Pesimismo de la realidad, optimismo del ideal, lo resumía de la siguiente manera: los que no nos contentamos con la mediocridad, los que menos aún nos conformamos con la injusticia, somos frecuentemente designados como pesimistas.
Pero, en verdad, el pesimismo, domina mucho menos nuestro espíritu que el optimismo. No creemos que el mundo deba ser fatal y eternamente como es. Creemos que puede y debe ser mejor. Sin este componente, nadie podría explicar la perseverancia de Lenin, cuando por ejemplo, a partir de 1908 cae el número de huelgas, los revolucionarios tienen que exiliarse derrotados y la afiliación se hunde, pasando de 100.000 a unos pocos miles los militantes. Sin embargo, persevera y sigue adelante. Lo importante nunca son las palabras o las frases, su significado no deriva de su literalidad sino del contexto que las dota de sentido. No vayamos a regalarle al coaching la potencia de la emoción, y confundiendo el orden de los factores nos quedemos solo con el agua sucia. La felicidad no es hacer lo que uno quiera sino amar lo que uno hace, es una frase del Che Guevara que hoy, puesta en boca de un departamento de selección de personal, expresa algo muy distinto a lo que pensaba el rosarino. La industria de la motivación no ha inventado nada nuevo, García Oliver era un maestro, solo cabe recordar su discurso en el homenaje a Durruti, hasta el triunfo de la revolución social y que solamente la muerte podía irnos alejando de los demás.